Seguimos resolviendo el test de Valencia del 2021. Ahora estamos en la pregunta número 11. Nos dice, se disuelve una sal en agua a 50 grados y se mide el pH de la disolución obteniendo un valor de 6,63. Nos dice que nos indica ese valor. Nos dan 4 opciones, como siempre. Nos dicen pues, si se trata de una disolución ácida, una disolución neutra, una disolución básica o es que está mal medido el pH. Bueno, pues a ver, aquí nos tenemos que fijar muy bien en la temperatura a la que está el agua. Nosotros normalmente estos ejercicios los hacemos cuando el agua está en condiciones estándar o, bueno, sí, en condiciones estándar. Entonces, aquí cambia la temperatura, estamos ahora a 50 grados y nos está diciendo que el producto iónico del agua es 5,47 por 10 a la menos 14, que esto es diferente del que normalmente tiene el agua, que sabemos que es 10 a la menos 14. Entonces allí hay una trampa, por eso esta pregunta es un poco extraña. Vamos a ver cómo cambia el pH de una disolución neutra en función de la temperatura. Fijaos, esto aparece aquí en esta tabla. Esta tabla nos indica cómo va variando el pH de una disolución neutra, insisto. No tiene por qué ser un pH 7. Una disolución neutra se caracteriza por tener la misma concentración de protones que de iones OH. Entonces, en estos casos, cuando la temperatura, por ejemplo, es 0, el pH de una disolución neutra es 7,47. En este caso, la disolución es neutra porque tiene tanto la misma concentración de protones como de iones OH, pero el pH no es 7, es 7,47. Vamos a nuestra temperatura, que serían 50. Vemos en la tabla que a 50 grados el pH es 6,63. Fijaos que aquí la tabla de teoría nos está diciendo que coincide el pH de 6,63 de nuestro enunciado con el de la tabla. Es decir, aquí ya podemos deducir que a la temperatura de 50 grados, a nuestro pH, a 6,63, tenemos una disolución neutra. Pero vamos a ver cómo lo podríamos calcular en el examen sin necesidad de tener esta tabla delante, porque en el examen no nos daban esta tabla. Lo que debemos comprobar nosotros es si la concentración de iones OH y la concentración de protones es la misma. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues con el producto iónico del agua lo tenemos aquí. La expresión es esta. La K sub W, que sería el producto iónico del agua que nos dan ellos en el enunciado para nuestra temperatura, sería 5,47 por 10 a la menos 14. Y esto sería igual al producto de la concentración de unos iones por la concentración de los otros iones. Si nosotros aplicamos aquí logaritmos, llegamos a esta expresión. ¿Preferimos esta expresión? Bueno, es indiferente, usad la que queráis. Sustituyendo en esta expresión de aquí, lo que hacemos es decir, vale, pues el pKw sería el menos logaritmo del producto iónico del agua que nos dan el dato en el enunciado. Pues el menos logaritmo de 5,47 por 10 a la menos 14. Esto sería igual al pH, que nos lo están dando, 6,63, más el pOH. Vamos a calcular el pOH y vamos a comprobar si es igual que el pH. Esto lo hacemos aquí a continuación, calculando el pOH, despejando de la expresión anterior. Nos aparece que 6,63 es el pOH. Es decir, coinciden el pH con el pOH. Eso significa que la concentración de OH es la misma que la concentración de protones. Por lo tanto, nuestra respuesta es claramente la B. La respuesta correcta es la B. Se trata de una disolución neutra, puesto que la concentración de unos iones y los otros es la misma. La cuestión 12 nos dice cuáles de las siguientes sustancias podrán reducirse con hidrógeno al producto que se indica utilizando el catalizador adecuado. Nos dan, pues como siempre, 4 opciones. La primera, el etanonitrilo que pasa a etilamina. Bueno, pues vamos a verla. La tendríamos aquí. El etanonitrilo es este de aquí, este compuesto de aquí. Y nos dicen que si este puede pasar a ser etilamina.
Bueno, pues aquí lo que ha pasado, si vemos ambos compuestos, es que hemos pasado de tener un triple enlace carbono-nitrógeno a tener un enlace simple carbono-nitrógeno. Es decir, que se han hidrogenado los dos átomos de este triple enlace y nos ha dado, pues de un grupo ciano, de un grupo nitrilo, hemos pasado a uno amina. Bueno, pues sí, esto puede pasar. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, paladio como catalizador e hidrógeno, pues sí que puede tener lugar esta reacción. Así que esta respuesta sería correcta. Vamos a la siguiente. Nos dicen que tenemos el ácido propanoico que pasaría a propanol. Bueno, pues como en la anterior, vamos a dibujar el esquema de la reacción. El ácido propanoico sería este compuesto de aquí, 3 átomos de carbono y un grupo ácido en uno de ellos. Y después tenemos el propanol, que sería muy similar, solo que en lugar de un grupo ácido tendríamos este grupo alcohol, en la misma posición que el grupo ácido. Bueno, pues para que esto suceda no podemos utilizar hidrógeno, lo que necesitamos es un reductor fuerte. Un reductor fuerte como por ejemplo el tetrahidruro de litio y aluminio que tenemos aquí. Por lo tanto, esta opción no es correcta. Esta reacción no se puede dar solo con hidrógeno. Pasamos al apartado número C. Nos dice que tenemos ácido propanoico que pasaría a propano. Vamos a hacer lo mismo. Tendríamos el ácido propanoico de antes, pero ahora pasa a propano con el hidrógeno. Bueno, pues esto sí que podría tener lugar. Aquí está teniendo lugar también como una hidrogenación que la tendríamos que hacer con níquel como catalizador, y este paso de ácido propanoico a propano sí que podría tener lugar con hidrógeno y níquel. Así que esta opción también es correcta. Y vamos ya a la última, que sería el paso de etanamida a etilamina, también con hidrógeno. Esta de aquí la tenemos aquí esquematizada. La etanamida pues sería este compuesto con 2 átomos de carbono y la amida en un extremo, y la etilamina sería lo mismo, solo que en lugar de una amida pues tenemos una amina con 2 átomos de carbono. Bueno, pues para hacer este paso de una amida a una amina, lo que necesitamos es este compuesto de aquí. No podemos utilizar otro reductor. Por lo tanto, necesitamos este compuesto como reductor, no podemos utilizar hidrógeno, así que esta opción no sería correcta. Las dos opciones correctas, que en este caso hay 2 opciones correctas, serían la A y la C. En la pregunta 13 nos dicen que para el equilibrio de formación de amoníaco, que lo tenemos aquí, sabiendo que se trata de una reacción exotérmica, esto es importante, un aumento de temperatura a volumen constante producirá pues un aumento de amoníaco, una disminución de amoníaco, el equilibrio no se ve alterado o depende de fracciones molares, de las fracciones molares de nitrógeno e hidrógeno. Bueno, pues vamos a ver cómo podría variar ese efecto en el equilibrio, sabiendo que la reacción es exotérmica. A ver, nosotros tenemos que pensar, pues eso, que esa reacción ha alcanzado su equilibrio, y después de haber alcanzado su equilibrio, lo que hace es aumentar la temperatura de esa reacción. Entonces, ¿qué hará la reacción? Bueno, pues se desplazará de tal forma en la que revierta ese aumento de temperatura, porque ella lo que va a hacer es intentar deshacer lo que nosotros hemos hecho de forma externa. Al ser exotérmica esa reacción, pues podemos decir que la reacción sería la siguiente. Tenemos la misma reacción que antes, solo que añadimos calor en la zona de los productos, porque claro, al ser exotérmica el calor será un producto. Viendo esto así esquematizado, podemos decir que nosotros hemos aumentado la temperatura, entonces lo que quiere la reacción es disminuir el calor. Para disminuir el calor, lo que tenemos que hacer es desplazar el equilibrio hacia la izquierda, hacia los reactivos. De esta forma, se está desplazando la reacción en sentido contrario a la producción de calor. Bueno, pues vamos a ver cómo coincide esto con las 4 posibles respuestas que nos daban ellos en el enunciado. Si se desplaza hacia los reactivos, lo que pasará es que va a disminuir el amoníaco. El amoníaco lo tenemos aquí,
al ir hacia la izquierda, el amoníaco se va a gastar. Por lo tanto, la respuesta correcta será la B, la que nos decía que se va a producir una disminución de amoníaco. El enunciado de la pregunta 14 nos dice que en un recipiente de 2 litros se introducen 2 moles de monóxido de carbono y 4 gramos de carbono. Teniendo en cuenta que el valor de la constante Kc es 0,006 a 25 grados centígrados para este equilibrio, ¿cuál es la masa de carbono cuando se alcanza el equilibrio? Nos preguntan por la masa de carbono. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar que el carbono es un sólido, el dióxido de carbono es un gas y el monóxido de carbono también es un gas. Esto va a ser importante puesto que el carbono por el cual nos preguntan es un sólido. Lo primero que tendríamos que hacer sería pasar los 4 gramos de carbono que nos dan como dato a moles. Esto lo tendríamos aquí. Bueno, pues nos da 0,3 periodo moles de carbono. Ahora hacemos el esquema de la reacción, copiamos la reacción que nos dan en el enunciado, sabiendo que se produce en un volumen de 2 litros. E inicialmente, ¿cuánto tenemos? Bueno, pues tenemos 0,3 periodo moles de carbono y tenemos 2 moles de monóxido de carbono. ¿Qué va a pasar aquí? La reacción claramente se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque en el lado del carbono y del CO2 solo tenemos carbono, entonces estos dos no pueden dar reacción entre ellos, puesto que nos falta uno de ellos, no hay reacción posible. Así que la única reacción que se puede dar es la del monóxido de carbono, que va a pasar a dar carbono sólido y CO2. De esta forma, en el equilibrio tenemos los siguientes moles. Tendríamos 2 moles iniciales de monóxido menos 2x, que sería la cantidad estequiométrica que va a reaccionar de monóxido. Después, en el CO2, bueno, pues aparecería x, que sería la cantidad estequiométrica que le corresponde. Y en el carbono sólido también aparecería x, que se le sumaría a lo que ya había inicialmente, que era 0,3 periodo. Bueno, pues ahora vamos a poner todas estas cantidades en la constante de concentraciones del equilibrio. Pero claro, aquí cuidado, porque tenemos que poner siempre la concentración de los productos elevada, en este caso a 2, porque tenemos la estequiometría ajustada a 2 aquí, dividido entre la concentración de los reactivos, pero no podemos añadir las sustancias sólidas, solo podemos añadir las sustancias gaseosas o las acuosas, en este caso solo tenemos gaseosas. Así que abajo, aquí, solo tendríamos que poner el CO2, nunca el carbono sólido. Bueno, una vez que hemos visto esto, sustituimos lo que sabemos la constante, cuánto vale. Sabemos, bueno, en esta expresión sería la concentración de monóxido y esta expresión de aquí sería la concentración de dióxido. Fijaos que hemos dividido los moles entre 2, que sería el volumen del recipiente. Ahora, reestructurando un poco la expresión y hallando x, bueno, pues nos dan dos posibles x. Un resultado sería 1,056, que no es válido para el monóxido de carbono, puesto que estamos restando una cantidad mayor. Si pongo aquí en la x 1,056 y lo multiplico por 2, estaría restando una cantidad mayor a 2. Por lo tanto, me quedarían una cantidad de moles negativa y eso no puede ser. Así que ese lo descarto. La otra opción es 0,947. Este sí que podría ser, puesto que aquí al final sí que me va a quedar una cantidad positiva de monóxido de carbono. Bueno, pues finalmente hemos decidido que esta es la x correcta y lo que hacemos es resolver el ejercicio que nos pedían la masa de carbono cuando se alcanza el equilibrio. Esto lo tenemos aquí, sería sumar el 0,3 periodo más la x. Lo hemos sumado aquí y nos da 1,28. Pero estos son moles y ellos nos pedían masa. Bueno, pues vamos a ver que la masa de carbono serían 1,28 moles por 12 gramos para hacer este factor de conversión y pasar a gramos de carbono, y esto nos da 15,37 gramos de carbono. Esto coincide con la respuesta D, que sería la correcta. El último ejercicio que vamos a hacer hoy es el 15. Nos dice, en la zona levantina ha sido habitual utilizar cántaros para refrescar el agua en verano.
Este efecto se basa en la idea de que el recipiente es poroso, lo que permite que una pequeña cantidad de agua acceda a la superficie y allí se evapore. Por tanto, el proceso de evaporación, y nos dan 4 opciones, ha de ser exotérmico, ha de tener una energía libre de Gibbs positiva, se produce y tiene lugar una disminución de la entropía, o le quita calor al agua del interior y por tanto ésta se refresca. Bueno, pues vamos a ver una por una. En el primero nos dicen que el proceso ha de ser exotérmico. Bueno, pues nosotros podemos deducir lo siguiente. El proceso de evaporación del agua es endotérmico, claramente, porque lo que tiene que hacer el agua es coger calor del exterior y así pasar del estado líquido al estado gaseoso. Necesitamos energía para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por tanto, la opción A queda inmediatamente descartada. No puede ser. Vamos a la B. Para que se produzca este proceso por sí mismo, el proceso tiene que ser espontáneo. Y aquí nos están diciendo en la opción B que la energía libre de Gibbs es positiva y es lo contrario. La energía libre de Gibbs para que el proceso sea espontáneo tiene que ser negativa. Así que esta opción, la opción B, también queda descartada. Vamos a ir ahora a la opción C. A ver, el paso de estado líquido a estado gaseoso conlleva un aumento de desorden siempre que pasamos del estado sólido al líquido o del sólido al gaseoso o del líquido al gaseoso, las partículas están más desordenadas, más separadas. Por lo tanto, esto es claramente un aumento de entropía. Pues la opción C queda descartada porque lo que nos está diciendo la opción C es que hay una disminución de la entropía y es lo contrario, habrá un aumento de entropía. Así que por descarte tiene que ser la opción D la correcta y además es que esta es la base del funcionamiento de un cántaro, así que la opción correcta sería la D. Bueno, pues como siempre os decimos, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más ejercicios como este, suscribíos al canal y no os perdáis nuestras novedades.